versículo 14 al 15, pero quiero decir esto. La inmoralidad sexual, hermanos, es un acto del corazón. O sea, comienza en la mente, en el corazón, la inmoralidad sexual. Y podemos ver aquí en Santiago, capítulo 1. Voy a leer, perdón, desde el 13 en adelante. Dice, cuando alguno es tentado, estamos en Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Entonces, ahora Santiago, guiado por el Espíritu Santo, está hablando. Ahora Santiago va al corazón del hombre, hermanos. Santiago va a la raíz del problema, y vemos que la inmoralidad sexual es un acto del corazón, que todo comienza con una semilla que el diablo siembra en la mente del hombre o en la mente de la mujer. Una semilla que siembra, que puede sembrar en el cristiano esa semilla. Y aquí el problema es que el cristiano, hermanos, empiece a jugar con esos pensamientos. Ese es el problema de nosotros, hermanos, que cuando el diablo siembra semillas de inmoralidad, no reprenderlas luego, sino empezar a jugar con ellas en nuestra mente. Y caemos en el juego del diablo, hermanos. Jugamos con esos pensamientos. Y es ahí donde hay el peligro que aquello baje a la conducta, hermano. O sea, el pecado sea concebido, baja la conducta en tu cuerpo. Entonces, vemos que el enemigo siembra la semilla, pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Conocemos la palabra de Dios, que es la que nos limpia nuestra mente, es la que nos filtra nuestra mente, y tenemos que reprender los pensamientos que el enemigo lanza a nuestra mente. O sea, reprenderlos inmediatamente, no jugar con ellos, porque eso es peligroso, hermanos. Reprenderlos, porque de lo contrario, el jugar con eso puede ocasionar que baje a tu conducta, y luego viene la muerte espiritual, viene el pecado, hermanos. Ahora, ¿qué con el joven? Vamos a hablar, ¿qué dice tocante al joven la palabra de Dios? Vamos a Efesios capítulo 6. Gloria a Dios. O sea, ¿cómo podemos ayudar a la juventud, hermano, tocante a moralidad sexual? ¿Cómo podemos ayudarle? Y es bien sencillo, hermanos, porque podemos decir, ¿cómo le vamos a mandarlos a un seminario? Y bueno, también le vamos a darle seminario. Tenemos planeado también enseñarles esto a los jóvenes, hermanos. Pero, ¿cuál es el trabajo tuyo en casa? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? Efesios capítulo 6, versículo 1 dice primeramente, y ahorita explico esto, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, número 1, una arma poderosa para que el joven la tome en contra, pelee en contra de la fornicación, es usted tiene que enseñarle a sus hijos a que lo honren a usted. O sea, no espere que el maestro de la escuela le va a enseñar que lo honre a usted. Usted mismo como padre tiene que enseñar a sus hijos que lo honren a usted, hermano. Ellos tienen que aprender a honrarlo a usted, y usted les va a enseñar que lo honren y que lo respeten. Número 1, tiene que hacer eso. Y desde pequeños tiene que hacerlo, hermano, que lo honre, que aprendan a respetarlo. A veces miramos que nuestros pequeños, ¿verdad? Desde pequeños yo veo esto y experimento esto, hermanos, y lo corrijo. Que a veces el pequeño quiere levantar la mano y le da un manotazo a la mamá. Le digo, ¿sabes que no permitas eso? Eso no debe ser. Tú tienes que respetarte, tienes que honrarte. O sea, no esperes que tenga bigote para que aprenda. Desde niño tiene que aprender. Que te honre, que te respete. Ahí se empieza.
Y así, entre va creciendo, le tiene que enseñar, mamá, le tiene que enseñar, porque a veces hay un problema con las mamás. No se me ofendan, ¿verdad? Que las mamás a veces apapachan mucho a los hijos. Sobreprotegen a los hijos con un amor egoísta, no el amor de Dios. Y le está haciendo daño a sus hijos. ¿Por qué? Porque el día de mañana no va a aprender a honrar a usted y a su esposo. Y crecen y hay problemas después, hermanos. Hay problemas, crecen los muchachos y hay problemas en la familia. ¿Por qué? Porque desde que estuvieron chiquitos no hubo un acuerdo entre papá y mamá que debían enseñarlos a honrar. El papá lo disciplinaba y la mamá lo defendía. Y eso no es correcto. Tiene que haber un acuerdo, una corrección. Si mamá disciplina o papá disciplina, tiene que haber un acuerdo en este punto, hermanos. Yo a veces miraba, ¿verdad? En tiempo antiguo, unas familias que ahí pasaba, hermanos, que papá disciplinaba y luego la mamá, ¿para qué le pegas? Pues pobrecito. Y empezaba ahí a papacharlo. Le estaba haciendo un daño a ese niño. Tiene que haber un orden, tiene que haber un acuerdo en la disciplina, que aprendan a honrarle. Porque el día de mañana eso va a ser una arma poderosa para que ellos peleen contra el diablo. Porque cuando venga la tentación a sus vidas, quizá que no tengan mucho donde agarrar, pero se van a acordar de que tienen que honrarlo a ustedes. Que tienen que honrar a papá y a mamá. Otro punto, número 2. Quiero que vayamos a 1 Juan, capítulo 2. Versículo 14. 1 Juan capítulo 2, versículo 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, jóvenes, porque sois, ¿qué dice, hermanos? No se oye. Amén. O sea que aquí la Biblia nos enseña que tienen fortaleza los jóvenes, hermano. O sea, porque a veces los subestimamos. Pero aquí la Biblia dice que tienen fortaleza. Dice: os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, al joven, hermano, ¿qué es lo que hay que inculcarle? ¿Sabes? De aquí la palabra de Dios, hermano. Y en la palabra de Dios va el temor al Señor. Para cuando venga el momento de la tentación sobre el joven, cuando se vea rodeado de tentación, hermano, el temor a Dios lo va a hacer que se aparte del mal camino, que se aparte del pecado. Enséñele el temor a Dios. Primeramente, enséñele que lo honre a usted. Primeramente Dios dice: enséñales que te honren a ti, porque si te honran a ti, me van a honrar a mí. O sea, no esperes que me honren a mí, a ti no. Te honran a ti, papá, honran a Dios. Dios se siente honrado si te honran a ti. Entonces, enséñenle la honra a Dios y enséñenle la palabra, que tengan temor de Dios, porque con el temor a Jehová se apartan del mal los hombres. Enséñenles el temor de Jehová para que se aparten del pecado. Entonces vemos que es una de las armas donde ellos pueden tomar, y vuelvo a leer aquí, versículo 14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Esto significa que el joven Dios le da la victoria sobre el pecado, hermano. O sea que hay que armar bien la juventud para que tengan la victoria sobre el pecado. Ahora, vamos a hablar, hermanos, ya casi concluyo, las consecuencias de la inmoralidad sexual. Vimos que la inmoralidad sexual es uno de los pecados que Dios detesta, hermanos. Dios no le gusta, no le agrada. Y vemos también que Dios nos puede librar, que Dios nos puede ayudar y que Dios nos puede socorrer y nos puede limpiar y lavar de todo pecado también. Vemos que
las consecuencias de la inmoralidad sexual, una vez que el acto físico se comete, hermanos, resultará una ligadura emocional en el individuo. Quedan ligados, hay una ligadura, sea hombres casados, mujeres casados, o sean jóvenes, hermanos, resulta una ligadura emocional en su vida. Y otro punto interesante de esto, y tenemos que tener cuidado en esto, que todos los espíritus inmundos que traiga la otra persona, hermanos, se los va a pasar a la otra persona. ¿Me explico? O sea, los espíritus inmundos, hermanos, se transmiten, se brincan, hermano, los espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos, hermanos, que se transmiten por medio del adulterio y la fornicación, hermanos, se van al hogar, se van a la casa. Se los lleva a la casa. Si el joven fornica, hermano, cuando llega a casa se lleva todos esos espíritus inmundos para la casa. Por eso a veces viene la tensión tremenda en el hogar. ¿Qué está pasando? Viene la tensión tremenda, el problema, la rebeldía entró ahí, porque los demonios se meten también, hermano, se vienen con aquel joven. Por eso, joven, piense bien las cosas, pídele a Dios la ayuda. No lo estoy criticando, no lo estoy condenando, no lo estoy acusando, sino tome conciencia de las cosas. Que la fornicación, hermanos, trae consecuencias. Los demonios se le brincan a usted y se los lleva a la casa. Se reactiva, igualmente si es el hombre casado o mujer casada, de igual manera los demonios se los lleva a la casa, se brincan los demonios. O de esta manera también se reactiva la actividad demoníaca que estaba dormida, que estaba muerta, que estaba atada, se vuelve a reactivar nuevamente. Se reactiva la actividad demoníaca. Viene en la casa, viene la tensión, los demonios toman control en la vida otra vez, en las personas. Es algo terrible, las consecuencias son terribles, hermano. Y si no hay arrepentimiento, escuche bien, si no hay un arrepentimiento, se reactiva la maldición que Dios había cortado. La maldición que Cristo había cortado, si no se arrepiente el joven o el hermano o la hermana, si no se arrepiente de adulterio, hermano, vuelve a reactivar las maldiciones sobre su hogar y sobre la familia nuevamente. Entonces son las consecuencias que existen, hermano, en la inmoralidad sexual a nuestra vida. Dios nos habla a nuestra vida, hermano, nos advierte de los peligros, nos dice que cómo lo mira Dios esto, que no se debe tomar a la ligera, porque a veces se toma muy a la ligera los casos, no deben tomarse a la ligera. Tenemos que tener cuidado, los padres de familia, en casa. Las maldiciones vuelven a reactivarse, hermanos. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Versículo 21 y 22. Salud. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 21. Dice el Señor estas palabras, dice, o sea, hablando de lo que es la fornicación, la inmoralidad sexual. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación. Y no se ha arrepentido. O sea, vemos la paciencia de Dios, que Dios da tiempo, fíjense, de que el hombre se vuelva de su mal camino, hermano. O sea, que se vuelva del mal que está practicando. Dios da tiempo y Dios habla al hombre. Dios habla a sus hijas, a sus hijos, que se vuelvan del mal camino. Les da tiempo. Porque aparentemente acontece aquello y como que no pasa nada. Como que la persona está muy fresca, como que está, ¿verdad? Y no pasa nada, pero Dios te está dando tiempo. O sea que no es que esté engañando a Dios. O sea que, sino que Dios le está dando la oportunidad que se arrepienta. Dios le está dando la oportunidad.